En el video anterior, Zeta comenzó a relatar la historia de su pasado, una historia cruel como ninguna otra y repleta de dolor. Hoy la exploraré y explicaré a fondo cómo fue que el trauma y el odio se apoderaron de su corazón, cómo fue que Shadow la salvó, por qué su devoción por Shadow es una de las más grandes. Quédate y lo sabrás. He. その通りだ。Zeta nació en la tribu de más alto estatus entre los teriántropos, el clan del Leopardo Dorado, una tribu con un reconocimiento tan grande que incluso el rey de todos los teriántropos les mostraba preferencia. El clan del Leopardo Dorado era poderoso y había conquistado clanes más pequeños. Zeta fue la primogénita de una familia que gobernaba el clan. Su nombre, una vez, fue Lilim. Los talentos de la pequeña Lilim eran tan grandes que no solo era el orgullo de sus padres, sino que estos prefirieron resguardarla dentro de la propia familia en lugar de ofrecerla como esposa, como se acostumbraba para forjar lazos entre clanes. Los leopardos dorados eran famosamente inteligentes, pero la pequeña Lilim mostraba un potencial superior al grado en que su padre, el patriarca, le conseguía libros importados para darle la mejor educación posible. El sueño de la chica era poder retribuir con todo ese conocimiento para beneficiar a su clan. Era amada por todo el clan. Sin embargo, a la edad de 12 años, la tragedia aconteció. Una mañana descubrió que tenía moretones negros que aparecieron misteriosamente en su vientre. Aunque al principio eran pequeños, no tardaron en crecer y propagarse. Cuando fue a pedirle consejo a su madre, la mujer palideció. Su padre confirmó que se trataba de la posesión. En un giro irónico de los acontecimientos, dado lo mucho que ella había leído, obviamente conocía el término. En la novela se nos dice que leía tanto que estaba segura de que en todo el clan nadie sabía más sobre la posesión que la propia Lilim. La pobre, en su inteligencia, sabía lo que iba a suceder. Era una regla del clan purgar todo mal, incluyendo aquel de la posesión. Pero la situación era más complicada aún, porque eso significaba una mancha para toda la familia y para todo el clan. De correrse la voz de algo así, significaría la caída de todos ellos. Las palabras de Lilim fueron valientes y crueles. «Debes quemarme viva, padre, por favor, por nuestra familia y por mi pequeño hermano». La madre de Lilim había dado a luz hacía poco más de un año y en sus brazos sostenía un bebé. Sin embargo, su padre se rehusó a matarla, y menos aún de esa forma tan cruel. Lilim era la luz de sus ojos y estaba dispuesto a encontrar una cura, ya que había leído en cierto libro élfico que existía una panacea que podía curar a las poseídas. Pero para la pequeña no era más que una farsa. Se nos dice cómo en ese momento su padre, el patriarca, un hombre que siempre había lucido tan grande para ella, se transformó en una persona pequeña y frágil. Incluso una niña de 12 años entendía completamente todas las sutilezas de una situación tan triste. Era la primera vez que ella lo veía llorar. Hasta ese punto la pequeña había estado luchando por contener las lágrimas, habiéndolo conseguido hábilmente, pero cuando su madre y su padre la abrazaron al unísono, no pudo evitar llorar junto a ellos. Al día siguiente, su padre se embarcó en un viaje, prometiendo que regresaría en un mes. Hasta entonces, la pequeña debería esconder sus mortales manchas detrás de vendajes, además de permanecer en la casa en todo momento. Tras un mes de espera, en medio de la noche, despertada por un extraño bullicio, encontró a su padre de rodillas frente a su casa, atado y con sus ropajes sucios y manchados con sangre. A su alrededor, una marea de antorchas se reunía.
El jefe de la familia secundaria del clan enterró su espada en el hombro del padre de Lily, demandando respuestas, ya que se había extendido rumores de una chica poseída entre los leopardos dorados. Resulta que aquellos sosteniendo antorchas eran parte de una rebelión o golpe de estado dentro del clan, liderado por aquel sujeto que había sacado provecho de la situación. El dato final que arrojaba sentido a todo era que un reverendo de las enseñanzas sagradas había venido de la iglesia en el este y le había revelado que había una poseída entre ellos. Sabemos que la iglesia es el culto de diablos. Lo que le decía a la gente era que buscaban reunir y purificar a las poseídas. Sin embargo, la pequeña sabría la verdad detrás de esas mentiras no mucho después. De entre ellos, aquel sacerdote emergió diciendo que si las poseídas no eran purificadas, entonces extenderían su plaga, matando a todos los miembros del clan. El maniatado padre de la pequeña Lily gritó al sacerdote que era un mentiroso, porque en su viaje había descubierto la verdad. La posesión no era más que un engaño distorsionado por la iglesia. Entonces, todos los miembros del clan que habían traicionado al patriarca se rieron, diciendo que había perdido la cabeza. Los leopardos dorados provienen de una línea de sangre de generaciones y a través de ellas, de patriarca a patriarca, se ha transmitido la épica de una heroína teriántropa, miembro de las 3 heroínas que acabaron con diablos, dijo el padre de Lilim. La leyenda era parecida a la que el mundo conocía, pero la diferencia es que aquella que se transmitía de patriarca a patriarca dentro de los leopardos dorados era genuina, ya que era la única que en vez de describir a 3 héroes, hablaba de 3 mujeres. Esto significaba que los patriarcas sospechaban la verdadera razón de que la posesión se propagaba únicamente en mujeres y en descendientes de estas heroínas. La leyenda que conocía el patriarca hablaba de la posesión como una bendición en lugar de una maldición. Los leopardos dorados descendían de Lily, la leopardo dorada. Su epíteto había dado a luz el nombre del clan, y verán que Lily es muy parecido al nombre Lily, así como también pudimos ver que el espíritu de Lily tiene gran semejanza con la apariencia de Zeta. La leyenda que el mundo conocía era una distorsionada intencionalmente por la iglesia. Estas declaraciones le ganaron una auténtica paliza por parte del sacerdote. Golpe tras golpe directo a la cara fueron atestiguados por la impotente y frágil figura de la pequeña Lily. Entonces, el traidor que codiciaba el puesto de patriarca amenazó al padre de Lily, o le revelaba quién era la poseída, o mataría a toda su familia en la hoguera. Sin embargo, el golpeado hombre sonrió con sarcasmo. Sabía que los quemarían a todos sin importar lo que él dijera. Justo cuando en un arrebato de ira, el traidor alzó su espada para decapitarlo, la pequeña Lily confesó que se trataba de ella en un intento desesperado de salvar a su padre. Tanto él como su madre la miraron con ojos llenos de miedo y tristeza. El secreto había sido revelado. Las rodillas de la pequeña Lily temblaron al igual que su voz al confesar. En ese momento su padre le dirigió unas palabras que se grabarían a fuego para siempre en su alma. Escúchame, Lily. El clan del leopardo dorado desciende de Lily, la heroína que salvó al mundo. Nuestra sangre es algo de lo que debemos estar orgullosos. Pero, ¿por qué Lily nos confió su leyenda? ¿Por qué generaciones de patriarcas nos la confiaron? La respuesta es simple: porque tenemos un deber. La sangre de la heroína corre por tus venas, con más fuerza que cualquier otra. Eres inteligente y fuerte, y no podría estar más orgulloso de ti. Corre hacia el este, Lily. Hay alguien en el reino de Midgard que puede curar tu posesión. Ahí es donde reside tu deber. Tú puedes hacerlo, Lily. Tras decir eso, miró a su esposa y le dijo que escapara con su hija y su pequeño hijo. De un momento a otro, una cantidad mágica impresionante se desbordó del cuerpo de su padre, quien se libró con facilidad de las ataduras que le tenían preso. Sacrificaría su vida para conseguirles una oportunidad a sus hijos y su esposa de escapar. La apariencia del hombre había cambiado. Su cabello se erizó como una melena dorada. En sus propias palabras, en las venas de los leopardos dorados de pura cepa corría sangre feral que podía liberarse a voluntad.
libertad. Ante los ojos de la pequeña, lucía como si su padre estuviese revirtiendo evolutivamente de una persona a una bestia. El sacerdote no entendía lo que pasaba y la razón era obvia. La técnica era una prohibida que pasaba de un patriarca al otro y que consumía la vida del usuario al ser activada. Era un as bajo la manga. El hombre comenzó a llorar lágrimas de sangre. Las fibras de sus músculos se pegaban contra la piel y de sus venas reventaban chorros de sangre. Era su última pelea. Su esposa se llevó a Lilim en brazos, quien no quería abandonar a su padre en sus últimos momentos. Con Lilim en brazos, a la par que su pequeño hermano de 1 año, su madre corrió a través del denso bosque, perseguida por otros incansables miembros del clan. Al alcanzar un río bajo la luz de la luna, le ordenó a Lilim que siguiera con su hermano. Debían separarse y ella fungiría como una distracción. Lilim se rehusaba a separarse. Insistía entre lágrimas que si la hubiesen quemado, entonces nada de eso hubiese sucedido. Su madre le confesó que su nacimiento cambió a su padre para siempre, ya que antes todo lo que le importaba era luchar con su espada. Pero tras el nacimiento de Lilim, comenzó a leer libros de cuentos a la pequeña. La sola imagen de su esposo, un hombre huraño y belicoso, leyéndole un libro a su hija, hacía que su corazón se saltara un latido. Ver a la pequeña Lilim crecer hizo a su padre el hombre más feliz del mundo. Posees conocimientos para enfrentar cualquier adversidad, por eso tanto él como yo sabemos que estarás bien, le dijo su madre. Tras prometerle que se encontrarían en Midgard, la mujer retomó la carrera en una dirección diferente. Cruza el río y esconde tu olor, le dijo. Aquellas serían sus últimas palabras para su hija. Tras horas corriendo con el frío calándole hasta los huesos y los primeros atisbos de una nevada, emergió del bosque y se topó con el mar. Sabía que se trataba de ello, ya que había leído al respecto en sus libros, mas nunca lo había visto en persona. Las manchas negras de la posesión habían alcanzado su pecho y ahora le dolían más que nunca. Sus pies estaban congelados, se sentían como bloques de hielo. ¿Dónde estaba su deber? ¿Dónde estaba Midgard? A ella no le importaba, solo quería regresar a los brazos de sus padres. Lo único que la mantenía de pie era la pequeña vida entre sus brazos. Su hermano se propuso rodear la costa hasta encontrar una aldea pesquera e intentar convencer a alguien de que la dejase usar un bote para llegar al otro lado, al país de Midgard. Pero justo en ese momento, un hombre empapado en sangre, acompañado del sonido de cadenas, emergió del bosque. Era aquel sacerdote que había convertido su vida en un infierno. El sujeto sostenía con una mano la cabeza de su padre. La pequeña gritó. A juzgar por el estado en el que estaba, ella sabía que su padre había luchado ferozmente hasta el final. En la otra mano sostenía la cabeza de su madre. Había muerto con sus ojos abiertos por completo y la vista fijada en algo a lo lejos. Ninguno de ellos dos era el poseído, por lo que el sacerdote concluyó que se trataba de la pequeña Lilim o su hermano. No existían reportes de hombres con la posesión, casi ninguno en realidad, por lo que el sacerdote asumió que era Lilim la poseída. Casi no hay reportes de hombres con la posesión, pero eso no significa que no existan, dijo el sacerdote con una voz cargada de malicia. Lilim confesó que ella era la poseída en un intento de salvar a su hermano. Con ojos inundados en lágrimas, le dijo que se mantuviera alejado, pero el hombre avanzó y acarició su cabeza. Yo soy el sumo sacerdote Petos, y tú, querida, eres un sujeto de pruebas invaluable. No te preocupes, no tengo ningún uso para niños sin la posesión, por lo que le daré una muerte sin dolor, le dijo. Petos simplemente rió a carcajadas, porque gracias a esta pequeña victoria, él conseguiría un lugar entre los altos rangos. La chica juró matarlo, pero antes de que pudiera dejarse llevar por su ira, aparecieron hombres ataviados con túnicas extrañas y todos ellos cargando con múltiples cabezas. Al final, con la intención de mantener el secreto de la iglesia a salvo, acabaron con la vida de todos los miembros del clan del Leopardo Dorado, incluyendo a los traidores
entonces, la pequeña, quien abrazaba las cabezas de su madre, su padre y su hermanito, sintió como su corazón se rompía por completo. ¿El hombre que traicionó a tu padre es este? ¿Acaso no te sientes feliz? Te hemos vengado, dijo el sacerdote con sorna. La chica se lanzó hacia él, pero con tan solo un movimiento de sus cadenas, la noqueó inconsciente. Ella despertó en un carruaje, atada de manos, y juró matarlos a todos. El odio era lo único que la mantenía con vida. El conocimiento es inútil. No pude proteger a nadie con él. Lo único que puedo usar es una fuerza inconmensurable. Poder. Necesito poder, pensó ella. En ese momento, una voz que parecía provenir de la nada le preguntó: ¿así que quieres poder? No es así. Parecía una revelación divina. Quiero poder, rezó ella. El carruaje se dirigía al laboratorio de poseídas de Variola, pero nunca llegaría a su destino, porque una magia de color púrpura lo envolvió por completo. En medio de la vorágine de partículas mágicas, un joven chico interrumpió el camino del carruaje. Los hombres desenvainaron y le atacaron, pero él dijo: Almost atomic. Entonces, una explosión mágica borró el sonido y el mundo en un color púrpura. Le doy un 60 sobre 100. Todavía necesita mejorar, se dijo a sí mismo aquel chico ataviado en una capa y traje negros. Lilim despertó con el sonido de su voz. El chico se encontraba en el centro de un pequeño cráter. Con un ademán de su mano, la misma magia púrpura envolvió el cuerpo de la chica y los moretones que se habían extendido por todo su cuerpo junto al dolor se desvanecieron. Ella no podía creerlo. Padre tenía razón, murmuraba la pequeña entre lágrimas. No habían muerto en vano. La información que le entregó aquel joven confirmaba las teorías de su padre. Le puso un nombre a su venganza: el culto de diablos. Tú eres mi deber, le dijo al joven, recordando las palabras de su padre. En ese preciso momento apareció una hermosa joven de pelo rubio que se llamaba Alfa. Se quejó con el chico, diciéndole que siempre hacía lo mismo. Ella no era tan rápida como él y no podía alcanzarlo a tiempo. Siempre la dejaba atrás. Shadow le dejó el resto a Alfa y desapareció. Esta última interrumpió a la pequeña cuando intentó decirle que se llamaba Lilim. Ahora vivirás bajo un nuevo nombre. Zeta, le respondió. Esa noche Lilim murió. Esa mañana, la sexta miembro de Shadow Garden, Zeta, nació. Sin embargo, Alfa no podía evitar estar preocupada por el gran odio dentro de la joven y creía que un día ese odio se transformaría en un problema. Gracias a los miembros, quienes tienen acceso anticipado a videos y también videos exclusivos, y a las donaciones de Ramón Mandojano Quintero.